Apenas si puede mantener un trabajo. Las palabras cayeron en la sala antes de que yo llegara. Tranquilas, ensayadas. Dicha por mi hijo como si fueran un acto de bondad. Como si al decirlas en voz alta se volvieran realidad. Sentí que la sala se inclinaba hacia él. Como pasa cuando una historia suena lo suficientemente responsable para que la crean. No lo miré. Mantuve la vista en la mesa donde mi nombre ya había sido reducido a un papel que no reconocía. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para dejar lecciones sobre familia, sentimientos y valores humanos. Todos los personajes y sucesos son ilustrativos. Me llamo Ximena Ramírez, 67 años. Fuera del tribunal en la Ciudad de México. Siempre registraba todo bajo mi nombre de casada. Evitaba que mi título apareciera en registros públicos cuando podía. Ese día, quería que me vieran como cualquier otra demandada, hasta que yo decidiera lo contrario. El actuario leyó el título del caso con el mismo tono firme que usaba para todos los asuntos de esa mañana. Petición de tutela financiera. Peticionario mi hijo, demandada yo. Escuchar esas palabras en ese orden me revolvió algo por dentro. Había entrado al juzgado como madre. Ahora era un problema que había que resolver. Mi hijo se levantó cuando su abogado le hizo una seña. Se paró derecho, manos cruzadas, voz calmada. Habló de preocupación, de protección, de su miedo a que ya no pudiera manejar mis propios asuntos. Dijo que vivía con sencillez, que no tenía un empleo visible, que mis finanzas eran complicadas. Dijo que solo quería ayudar. Cuando su abogado le preguntó por qué esta petición era necesaria justo ahora, mi hijo no dudó. Repitió la frase de nuevo, más despacio, dejando que calara. Apenas si puede mantener un trabajo, si es que tiene uno. Se oyó un murmullo bajo atrás. No de indignación, de acuerdo. Sentí que la palabra demandada me aplastaba. Nadie preguntó cuánto tiempo había vivido sola. Nadie preguntó quién pagaba mis cuentas o cómo me había arreglado desde que mi esposo murió. El marco ya estaba puesto. No estaba ahí para explicarme. Estaba ahí para que me evaluaran. La jueza me miró. Neutral. Paciente. Señora Ramírez, dijo. Usted entiende la naturaleza de esta petición. Asentí una vez. La entendía perfectamente. Esto no era por mi bienestar, era por control, por autoridad, por ver si mi silencio podía usarse en mi contra. Crucé las manos como siempre hago cuando escuchar importa más que hablar. No lo interrumpí, no lo corregí, no me defendí, todavía no. Cuando la jueza invitó al peticionario a seguir, mi hijo se sentó, convencido de que había hecho suficiente. El caso avanzó en sus términos, y yo lo permití. Hace mucho aprendí que el tiempo no es duda. Es decisión. Para cuando su abogado se levantó a armar el resto del argumento, la sala ya había aceptado una versión de mí que les convenía, y yo estaba lista para dejar que la guardaran un rato más. Mi hijo prestó juramento y agradeció al tribunal la oportunidad de hablar. Su voz era firme, casi tierna, como cuando de chico me pedía algo que ya creía merecer. No estoy aquí para hacerle daño a mi madre, dijo. Estoy aquí porque me preocupa. Su abogado dejó que las palabras flotaran. Luego preguntó, ¿puede explicar qué es lo que más le preocupa? No me miró. No tiene un ingreso que se pueda comprobar, dijo. Nada que la familia pueda confirmar. Es vaga sobre lo que hace. Es vaga sobre de dónde sale el dinero. La jueza ladeó un poco la cabeza. Está diciendo que su madre está desempleada. Digo que no hay registro de un empleo estable, respondió. Ni talones de pago, ni puesto claro, nada constante. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Él sabía que nunca hablaba de trabajo en casa. Sabía que mantenía esa frontera. Ahora la usaba en mi contra. Su abogado intervino. ¿Y desde cuándo es así? Desde que tengo memoria, dijo mi hijo. Siempre decía que estaba ocupada. Siempre decía que tenía responsabilidades, pero cuando pides detalles, no hay. Me moví en la silla. La jueza lo notó. Señora Ramírez, dijo, tendrá oportunidad de responder.
Mi hijo siguió anyway, agarrando vuelo. Vive con modestia, maneja un carro viejo, no viaja como quien tiene recursos y últimamente está más retraída. ¿Esa es su preocupación?, preguntó la jueza. Sí, dijo, porque sin trabajo fijo, sin ingreso claro, surgen dudas sobre si puede manejar lo que tiene. Su abogado asintió. Y para que quede claro, ¿cuál es su conclusión? Mi hijo respiró hondo y la soltó como la había practicado. Apenas si puede mantener un trabajo, si es que tiene uno. La sala murmuró, no tan fuerte para interrumpir, pero suficiente para mostrar acuerdo. Algunas cabezas se voltearon hacia mí, no curiosas, evaluando. La jueza anotó algo. Mantuve las manos cruzadas. No corregí el expediente. No expliqué la diferencia entre privacidad y ausencia. Dejé que la frase se asentara en la sala como una etiqueta que ponen sin ruido. Mi hijo se sentó de nuevo. Se veía aliviado, seguro, como si por fin hubiera dicho lo que hacía que todo lo demás tuviera sentido. Cuando su abogado le dio las gracias y anunció que no tenían más preguntas, la jueza asintió una vez. Muy bien, dijo. Procederemos. El abogado se presentó con un saludo cortés, su voz tranquila para sonar confiable. Su señoría, dijo. Esta petición no es una acusación, es protección. Protección. La palabra cayó suave, como una cobija sobre algo filoso. Dio medio paso. Se detuvo. La señora Ramírez vive sola. Maneja varias cuentas. Es dueña de propiedades. Esos son hechos. El riesgo aparece cuando nadie puede explicar claramente cómo se manejan esos bienes. Mi hijo mantuvo la vista al frente. No me miró. Eso era nuevo. El abogado siguió. No hay historial de empleo comprobable en años recientes. Ningún ingreso constante que la familia pueda señalar. Eso no la hace mala persona. La hace vulnerable. Sentí el cambio entonces. No dramático, sutil. Las plumas se detuvieron. Las cabezas se inclinaron. La jueza miró sus notas. Abogado, dijo. ¿Está sugiriendo mal manejo? Sugiero exposición, respondió suave. Cuando alguien vive con modestia a pesar de tener bienes importantes, surgen preguntas. ¿Se están agotando los fondos? ¿Alguien está influyendo en las decisiones? No lo sabemos, porque ella no dice. Se volvió un poco hacia mí. La señora Ramírez prefiere la privacidad. La respetamos, pero la privacidad puede parecer confusión cuando hay bienes grandes de por medio. Mi abogado se inclinó hacia mí, susurrando, está cambiando la discreción por riesgo. El abogado insistió. Hay cuentas que suman varios cientos de miles de pesos, una casa pagada por completo, inversiones que suben y bajan con el mercado, todo sin supervisión profesional visible. Esa no es exacta, dijo mi abogado, poniéndose de pie. Hay registros. La jueza levantó la mano. Abogado, tendrá tiempo. El abogado asintió, satisfecho. No decimos que la señora Ramírez no pueda vivir independiente. Decimos que una supervisión es prudente, temporal, responsable. Mi hijo habló de nuevo. Solo no quiero que la engañen, dijo bajito. Siempre ha sido humilde, humilde. Otra palabra que suena inofensiva. La jueza me miró entonces, no con mala onda, evaluando. Señora Ramírez, dijo, la preocupación de su hijo es que su estilo de vida no va con el tamaño de sus bienes. ¿Puede explicarlo? La miré a los ojos y crucé las manos. Puedo, dije. Cuando sea el momento. Me estudió un rato, luego asintió. Muy bien. El abogado se sentó, confiado. El caso se había vestido de razón, y la razón convence cuando el silencio llena los huecos. Me quedé viuda a los 42, la noche después del funeral. Mi hijo estaba en la cocina y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Seguimos adelante, le dije. Con calma. Lo decía en serio entonces. Lo dije por años. Lo crié sola, pagué la hipoteca, preparé lonches, firmé permisos. Cuando la gente preguntaba a qué me dedicaba, daba respuestas que cerraban el tema en lugar de abrirlo. Consultoría legal, asuntos de tribunales.
Aprendí pronto que los títulos cambian cómo te escuchan. No quería que mi hijo creciera vigilado, comparado o chismeado. Cuando estaba en la universidad, una vez dijo medio en broma: «Eres bien reservada, mamá». «Soy discreta», le dije. «Hay diferencia. Manejé un carro viejo mucho después de que pude cambiarlo. Compraba donde todos compran. No corregía suposiciones. No mostraba placas, ni hablaba de comités, ni explicaba por qué me llamaban tarde en la noche. Esa reserva no era miedo, era elección. Algunas mañanas, esa elección significaba salir antes del amanecer a sesiones donde el anonimato era una forma de protección. Quería que mi hijo midiera a la gente por cómo se portaba, no por su posición. Quería que creyera que la dignidad no necesita testigos. Así que mantuve mi trabajo separado de mi casa, mi autoridad separada de mi maternidad. Y en algún momento, esa separación se volvió la historia que él se contaba. Una donde el silencio significaba vacío, una donde la modestia significaba menos, una donde la vida que nunca mostré era fácil de ignorar cuando ya no le convenía. La jueza se acomodó los lentes y me miró directo. «Señora Ramírez», dijo, «ha oído las preocupaciones de hoy. Necesito entender mejor su historial laboral». Mi hijo se enderezó en la silla. Ahora sí me miraba. De cerca, mantuve la voz firme. «He trabajado de manera constante por décadas». «¿En qué área?», preguntó la jueza. «En el campo jurídico». Hubo una pausa. No larga. Solo lo suficiente para que el aire cambiara. El abogado se levantó de inmediato. «Su señoría, con todo respeto, esa respuesta es justo el problema. El campo jurídico puede ser muchas cosas». Mi hijo agregó, bajito pero audible: «Siempre ha sido vaga». Volteé la cabeza hacia él. «Nunca preguntaste». No respondió. No necesitaba. El silencio ya hacía el trabajo por él. La jueza golpeó la pluma una vez. «Señora Ramírez, el tribunal no cuestiona su inteligencia. Evaluamos capacidad. Los detalles ayudan». «Lo entiendo», dije, «pero no voy a exhibir mi vida a pedido». El abogado agarró el momento. «Y esa renuencia, su señoría, es lo que nos preocupa. Se toman decisiones financieras importantes sin transparencia. Cuentas que suman varios cientos de miles de pesos. Propiedades solo a su nombre, sin supervisión profesional visible». «Esa no es cierta», dijo mi abogado poniéndose de pie. «Hay registros». «Llegaremos a ellos», respondió la jueza. Me miró de nuevo. «Señora Ramírez, ¿está dispuesta a proporcionar documentación de su empleo?» Asentí. «Sí, cuando sea apropiado». Mi hijo soltó el aire fuerte. «Ven», dijo. «Ni a una pregunta simple responde». «No era simple», dije bajito. «Era calculada». La jueza levantó la mano. «Basta». Se echó para atrás, estudiándome, no con sospecha, con cálculo. «En este momento», dijo, «la duda es si su silencio es discreción o confusión». Esa era la línea. Discreción o confusión. Una me protegía. La otra podía costarme todo. Crucé las manos otra vez, sintiendo el peso de la decisión en la sala. El tribunal había llegado al límite de la paciencia, y yo estaba a punto de decidir cuánto más podía esperar la verdad. El abogado no esperó permiso. Se levantó como si el momento fuera suyo. «Su señoría», dijo, «hemos oído referencias repetidas al sistema de justicia. Con respeto, eso no es un título laboral. Es una frase». Mi hijo asintió. Se veía casi aliviado. El abogado siguió. «La señora Ramírez no ha ofrecido documentación, ni empleador, ni registros de nómina, ni contratos. Si reclama involucramiento profesional serio, pedimos que lo demuestre». Mi abogado se levantó. «Su señoría, mi clienta ha explicado que…». «Esa explicación es justo el problema», lo cortó el abogado. «Es abstracta, y lo abstracto es peligroso cuando está en juego la capacidad financiera». La jueza se volvió hacia mí. «Señora Ramírez, el tribunal necesita claridad. Ha mencionado trabajo relacionado con el sistema de justicia. ¿Puede respaldar eso?».
Sentí la mirada de mi hijo otra vez, expectante. ¿Seguro? Sí, dije. Puedo. El abogado sonrió leve. Entonces pedimos verificación inmediata. La jueza lo consideró. Señora Ramírez, ¿está preparada para proporcionar prueba de su historial laboral? Lo estoy, dije. Pero no solo con documentos. La sonrisa del abogado se borró. Su señoría, esto no es un espectáculo. No, dije, mirándolo a los ojos. Es responsabilidad. La jueza se inclinó adelante. ¿Qué propone exactamente, señora Ramírez? Respiré hondo. No para calmarme, para marcar el momento. Me gustaría llamar a un testigo, dije. Alguien que pueda confirmar mi rol, mi capacidad y mi posición sin duda alguna. Mi hijo se movió en la silla. ¿Un testigo? Dijo, antes de que su abogado lo detuviera. La jueza alzó una ceja. Depende de quién. No miré a mi hijo al responder. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sala se quedó quieta. No confundida, alerta. La jueza pausó. Luego asintió una vez. Dada la seriedad de una petición de tutela, el tribunal permitirá testimonio jurado limitado sobre capacidad profesional. Llame a su testigo. Y así. El peso en la sala cambió de manos. Mi abogado se levantó, pero la jueza levantó la mano. Deje que la señora Ramírez hable por sí misma. Me levanté despacio, no porque mis piernas lo necesitaran, sino porque la sala sí. Me gustaría llamar a un testigo, dije. El abogado de mi hijo ya estaba de pie. Su señoría, objetamos. Esta audiencia es sobre capacidad financiera, no endosos de carácter. Coincido, dijo la jueza tranquila. Entonces dígame por qué este testigo es relevante, señora Ramírez. Porque la pregunta ante este tribunal no es si prefiero la privacidad, dije. Es si soy competente. Y eso requiere a alguien que pueda hablar de mi trabajo, mi juicio y mi posición sin especular. Mi hijo se inclinó adelante. Mamá, esto no es necesario. Te miré entonces. Tú lo hiciste necesario. El abogado negó con la cabeza. Si esto es otra referencia vaga al sistema de justicia, no lo es, dije. La mirada de la jueza se agudizó. ¿Quién es el testigo? No alcé la voz. No necesitaba. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reacción no fue escandalosa. Fue más fuerte. Las sillas crujieron. Las plumas se detuvieron. El abogado se quedó a media respiración. Esa es altamente irregular, dijo rápido. Su señoría, no tuvimos aviso. Pidieron prueba, respondí. Esta es. La jueza miró la sala. Luego a mí. ¿Está el presidente disponible? Sí, dije. Está disponible para testimonio jurado por video de inmediato. Mi hijo se medio levantó. ¿Esperando dónde? La jueza golpeó el mazo una vez. Siéntese. Se volvió al actuario. Llame al testigo. Las puertas laterales de la sala se abrieron. Entró un hombre de traje oscuro. Su porte inconfundible aunque sin presentación. Primero no me miró. Saludó al estrado. Luego tomó su lugar. El equilibrio de la sala cambió sin decir palabra. Lo que momentos antes parecía especulación ahora se sentía preciso, medido. La confianza de mi hijo se fue drenando en silencio. No en pánico, en comprensión. La jueza asintió hacia el estrado de testigos. Proceda. Y por primera vez esa mañana, el silencio jugó a mi favor. El actuario le tomó juramento. El presidente puso la mano. Calmado como en cualquier procedimiento. Diga su nombre para el registro, dijo la jueza. Rafael Hernández López, respondió. Su voz llevaba autoridad sin esfuerzo. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado de mi hijo carraspeó. Su señoría. Pidieron verificación, dijo la jueza. La tienen. El presidente se volvió hacia mí. Ministra Ramírez, dijo, y el título cayó como mazo. He trabajado a su lado por 8 años. La sala se quedó inmóvil. Siguió. Jimena Ramírez fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 8 años, después de una carrera distinguida en derecho apelativo. Ha escrito opiniones citadas en todo el país,
presidido paneles de revisión judicial y pasado todas las evaluaciones requeridas de competencia, ética y declaración financiera. El abogado de mi hijo intentó de nuevo. Con respeto, su señoría, esta audiencia es sobre capacidad, y eso es exactamente lo que estoy abordando, dijo el presidente sereno. La ministra Ramírez cumple todos los requisitos de aptitud y ética de su cargo, incluyendo declaraciones financieras obligatorias y evaluaciones profesionales periódicas. Nunca ha habido hallazgo de deterioro. Cumple todos los estándares requeridos para una ministra en funciones. La jueza se inclinó adelante, incluyendo responsabilidad financiera. Sí, dijo. Sus declaraciones son completas. Sus bienes están legalmente a su nombre. Sus cuentas se manejan con precisión. No hay indicio de confusión, deterioro o influencia externa. El abogado se sentó. No le quedaba nada. El presidente miró al estrado. En mis 30 años en la corte, rara vez he visto una jurista con su disciplina. Ella eligió privacidad en su vida personal, no oscuridad en la profesional. Sentí que mi hijo se movía a mi lado. No volteé, pero lo sentí. La seguridad que lo había llevado toda la mañana se fue. Cuando por fin lo miré, su cara estaba pálida. No enojo, no miedo, reconocimiento. La jueza me habló. Ministra Ramírez, se corrigió. ¿Confirma este testimonio? Sí, dije. Cada palabra. Asintió. Luego miró al testigo. Gracias, señor presidente. Inclinó la cabeza y bajó. Al pasar, pausó lo suficiente para decir bajito. Nunca le debió explicación a nadie, pero le dio claridad al tribunal. Al salir, el silencio quedó. No confusión, no duda, aceptación. La historia que habían armado alrededor mío se derrumbó bajo sus propias suposiciones. Lo que quedó no fue triunfo, fue algo más firme. La verdad, por fin dicha, y ya no negociable. La jueza no dudó. Cruzó las manos y habló con claridad que no dejaba lugar a discusión. La petición de tutela financiera se niega. Mi hijo respiró fuerte. Su abogado alcanzó una pluma. Luego se detuvo. La jueza siguió. El tribunal no encuentra evidencia de deterioro cognitivo, mal manejo financiero o vulnerabilidad. No se presentó reporte médico. No se pidió evaluación independiente. Esta petición se basa en suposiciones, no en evidencia. La señora Ramírez es completamente competente para manejar sus asuntos. Volteó la mirada a mi hijo. Lo que preocupa a este tribunal es la forma en que se presentó esta petición. Sus hombros se tensaron. La tutela no es una estrategia, dijo. No es un atajo para acceso. Cuando se usa mal, puede ser explotación de un adulto mayor. La palabra cayó pesada. Explotación. Me miró de nuevo. Todos los bienes quedan bajo control exclusivo de la señora Ramírez, sin restricciones, sin supervisión. Mi abogado soltó el aire. Yo me quedé quieta. La jueza habló a mi hijo una última vez. Se presentó como protector. La evidencia sugiere lo contrario. Cualquier intento futuro de interferir en las finanzas de su madre se verá bajo esa luz. Asintió una vez. No habló. La audiencia siguió. Papeles recogidos, sillas movidas, pero algo ya había cambiado. No solo el fallo, la postura. Al levantarnos, mi hijo por fin me miró. Su cara no estaba enojada, estaba pálida, sin certeza. La versión de mí en la que había basado este caso ya no existía. No dije nada. No necesitaba. El tribunal había hablado. Y las consecuencias, calladas como eran, durarían más que el veredicto. Nos vimos una vez más en el pasillo fuera de la sala. Mi hijo estaba ahí sin su abogado. Las manos vacías ahora. No pensé que iba a salir así. Dijo. Lo sé, respondí. Por eso salió. Tragó saliva. Intentaba proteger lo que quedaba. Lo que quedaba, dije suave. Nunca fue tuyo para proteger. Eso fue todo. Sin gritos. Sin disculpas disfrazadas de excusas. 2 semanas después. Me senté con mi abogado y revisé mis planes sucesorios.
límites claros, instrucciones claras, nada ambiguo para que alguien lo interprete como permiso. No saqué a mi hijo de mi vida. Saqué la confusión de mi futuro. Aprendí algo que ojalá hubiera entendido antes. Callar no siempre mantiene la paz. A veces enseña a otros que tu silencio es espacio donde pueden meterse. La fuerza no necesita anunciarse, pero sí necesita reclamarse. Si esta historia te llegó, tómate un momento para darle like al video, suscribirte al canal y compartir lo que piensas en los comentarios. Historias como esta merecen llegar a quien más las necesita. Me fui ese día no victoriosa, no amargada, sino visible. Y eso por fin entendí. No era soberbia, era respeto propio.